Sí, Leonel, nos decías. No se está, cuando se hace el examen de las energías renovables, se estudian las bondades que son tan mm, promovidas, ¿no? Y tan publicitadas. No se toma en cuenta el hecho de que todos esos dispositivos hay que fabricarlos, deben ser fabricados con métodos como fabricar una mesa de madera o fabricar un avión supersónico. Es decir, hay que reunir materiales y hay que generar una estructura, una infraestructura de fabricación que cuesta muchísimo dinero y que cuando lo pones a funcionar para revertir, para ver la rentabilidad, resulta que todavía esas formas de energía no son realmente productivas. Eso es por un lado. Es decir, que en la línea de tiempo no es solamente, mira, ya inauguraron la planta de fabricación, de producción de energía solar en tal sitio. La inauguraron, pero para esa inauguración hubo que mover, económicamente hablando, toda una infraestructura de recursos que no se toma en cuenta cuando se hace esa propaganda. Y por otro lado, en el caso de la energía solar, los materiales que deben ser aprovechados para eh, obtener el efecto fotoeléctrico que recibe la energía del fotón del sol y genera una energía eléctrica que es la que va a ser utilizada. En ese proceso se utilizan elementos muy contaminantes, hablando de cadmio, hablando de arsénico, que son, y del plomo que necesitas para las baterías que van a almacenar la energía eléctrica que pueda ser utilizada cuando el sol no está presente. Entonces, hay algo que no se contabiliza, hay algo muy grande que no se contabiliza. Por un lado, porque la propaganda, oye, estamos por fin resolviendo el problema de la contaminación de las energías fósiles. Sí, las energías fósiles podrán estar generando contaminación, pero hace 2 días vi en un programa de Nova que se ha detectado en Siberia y en Alaska la aparición de grandes mm, eh, fuentes de metano que han producido lo que llaman sinkholes, o sea, huecos inmensos que no se encontraba la explicación hasta que por fin se dieron cuenta, unos en Siberia y otros en Alaska, se dieron cuenta que es una producción de metano porque el permafrost, estos son lugares muy fríos, se ha estado derritiendo y entonces ha dejado unos huecos, ¿no? Cavernas en las que detectaron los científicos, mira, aquí hay creación de metano porque hay el proceso el proceso de fotosíntesis que en las cavernas genera este gas, que es un gas que forma parte la carga contaminante de carbono, que es la que produce toda la alergia mundial sobre la contaminación por energías fósiles. Entonces, todo esto me conduce a mí en lo personal, sin ser experto, sí, a ser escéptico respecto de las bondades de la pronta solución de la energía barata que producen estos elementos nuevos, la energía eólica. En el caso de la energía eólica, la fabricación de esas inmensas aletas y las inmensas torres que se necesitan para aprovechar la fuerza del viento son extremadamente caras. Entonces, no hay cuando se habla de eso, solamente se ve el lado positivo. Mira, se están generando tantos kilovatios, tantos gigavatios, tantos lo que sea, tantos. Entonces, pero no se ve lo que se ha gastado para producirla, para fabricarla. Entonces, eso es en el comentario que tenía. Sí, bueno, entiendo que muchas de esas cosas se produjeron con subsidios. Yo no soy ningún experto, ¿no? Eh, pero entiendo que el costo ha bajado mucho de tanto la eólica como la solar. Eh, en fin, eh, ¿qué opinan? Bueno, La perdón, y próxima, lo que está claro es que no hay ningún sistema de producción de energía que sea 100% limpio. Eso está clarísimo. Y que la solución va a ser lo que dijo, no sé si en el último no, pero en el anterior, una que habló, dijo que se necesitan todas, o sea, que va a tener que ser una combinación de, Exactamente.
sí. porque no hay ninguna que vaya a solucionar el problema 100%. Em, ¿Qué opinan? La próxima semana seguimos con este tema. Me quedaron Sí, yo creo unos... que sí, ¿no? Vale. Me simplifica la semana. Bueno, Sí, la siguiente les muestro el primer... eh, en la siguiente unidad, eh, lo que, lo que se empieza es con un repaso. O sea, este looking back. Oh, perdón, tengo que... Sí, empieza con un repaso de Big History. eh, Perdón. Sí, looking back. Ah, bueno. La unidad se llama el futuro, ¿ok? Pero la lección empieza, de hecho, creo que tienen aquí, este es el video que vimos en una de las primeras sesiones, la charla TED de David Christian. Es como repasar de qué trata, pero, o sea, es volver a verlo después de haber visto casi todo el curso, ¿no? Y luego tienen uno que se llama la biosfera y luego tienen uno que se llama mirando hacia adelante, hacia el futuro. Por Y, cierto, y la última lección es opcional, pero creo que les va a interesar. Es una de estas que le llaman de ciencia y es acerca de si estamos solos. O sea, no queda mucho. ahí es Pero cuando vamos a, ese es el día que vamos a hacer la reunión de graduación en Londres, que me diste tú, Gustavo. No sé por qué te ríes. no, es en Caracas. Ah, ok, ok, ok. No, te iba a Ah, comentar, en esto de las energías eólicas, de estas grandes megaturbinas que han comentado, hay un efecto interesante, como las historias paralelas a todo este tema. Tengo una amiga que el hijo trabaja como empleado de estas instalaciones gigantes, o sea, instalando antenas, estas megatorres de generación eólica, y eso ha generado dos problemas. Uno es el montón de gente que era campesina y que ha dejado el agro y que para vivir del alquiler de sus tierras para que monten estas megatorres, ¿no? Y el problema que eso genera a nivel de ruido, hay una ¿eso cantidad es de gente en dónde? ¿En qué país? en Galicia, en España, o sea, en toda Europa parece que están montando. El hijo de ella casualmente trabaja en eso y se tienen que montar, obviamente, en unas alturas muy grandes. El hijo de ella tuvo un accidente y quedó muy abollado y está volviendo ahora. Tuvo una lesión en la espalda seria. Pero también es un poco la realidad de la económica. Son muchachos jóvenes que no tienen perspectiva de ganarse un dinero. Esta gente le paga aparentemente 3 4 mil dólares mensuales y le paga todo lo demás. Entonces o sea, están muy bien remunerados, pero viven permanentemente montando estas cosas en localidades. Hay una película muy buena gallega que se llama Las Bestias, Asbestas, que tuvo muchos premios, creo que es del año pasado o el antepasado, que la película es excepcional, pero habla de ese dilema de una comunidad gallega donde empiezan unos tipos a tratar de vender la idea esta de alquilar sus tierras y dejar de producir, versus un agricultor francés que hace vida en la comunidad a quien terminan asesinando. Eso fue un caso real. eh, Wow. lo, asesin- lo asesinaron unos bestias de estos tipos que eran muy obtusos, que lo que querían era dinero, y este hombre era un tipo más bien de la parte, tú sabes, ecológica y tal. Pero el contexto de fondo es la entrada de las turbinas, de las megatorres estas, en todo Galicia como un negocio nuevo que no existía. Entonces, bueno, todos estos proyectos, megaproyectos, alteran, ¿sabes?, las sociedades y la forma como todo el mundo funciona y crean nuevos retos, ¿no? Entonces es interesante. bueno, y también entiendo, esa misma película, aunque no la he visto, Arturo, también entiendo que también defendía un sistema, el ecosistema de caballos salvajes, ¿no?
Bueno, la película empieza, o sea, el nombre de la película viene por una, aparentemente es una práctica muy común en Galicia de unos, o sea, y esto es una cosa que hay que verla para creerla. Imagínate que dos personas, llamarlo personas Eufemismo. un eufemismo, estos tipos, imagínate dos hombres agarrando a un caballo y sometiéndolo a mano. O sea, lo agarran y lo tumban y lo dejan quieto, ellos ejerciendo su fuerza. Es una animalada, por eso todo el nombre de la película viene de allí, ¿no? Esto es una práctica que se hace mucho en Galicia, una especie de demostración de poder, pero es de verdad una animalada en todo el sentido de Y la creo palabra. que le cortan las crines, ¿no? Desconozco los otros detalles, pero es que el video de ese fenómeno es el comienzo de la película. Y es Ah, una ya, cosa que es una cosa que es de un salvaje, de un animal, que un animal tan potente como un caballo se es sometido por dos tipos que son dos bestias, ¿no? Entonces, por ahí comienza y hacen una extensión después en la historia de lo que le ya, pasa a este bien. francés, ¿no? Entonces, interesante. Ok, he buscado, eh, a ver, ¿es esta en la película que tú dices? ¿Las bestias? No. El nombre original es en gallego, Asbestas. Asbestas, sí. Mm, Eh, Esa bueno, es. esta. Esta. esa sí es. Ok. Luego la de Bill Gates que tú decías era esta. Ya le voy a poner pausa a esto. Y mientras veían uno de los videos que yo había visto, busqué lo de que tú me decías que mira el libro de Bill, de, de Neil Postman. Y tú estás diciendo este libro, ¿no? Creo que es el de End of Education. Este, que sale el lápiz, Es que no veo ¿no? la portada aquí. Perdón, estoy compartiendo mi pantalla. Sí, pero se ve nada más el título parcialmente, no se ve la foto de Ah, la... yo sí lo veo, yo sí lo veo Ese bien. mismo. Ok, pero yo he mirado y en el documental el que sale es este. Ah, mira. Que que, ahí la pantalla No, es está... al revés. que también aparece un lápiz, Ah, ok. Es posible que yo me haya confundido por eso, Gustavo. Es posible. ¿No? tiene un lápiz y el título se parece un poco, o sea, de Menso Eh, Educated. es Creo, probable. a mí me parece, o sea, cuando vi, está en el primer episodio, lo que vi fue esto, Es que, posible. eh, que Sí. este ¿ves? Es de 2018, que es más o menos de cuando filmaron, Ujú. Ujú, en fin, ujú. en fin. Sí, es posible, Eh, tienes razón. Emilio, tienes la mano levantada. Hace mucho. Perdona, perdona. No, yo levanté la mano cuando estábamos hablando del problema climatológico, imagínate. Este, ustedes están hablando de otra cosa hace tiempo, así que no sé si vale la pena que vuelva No, allá. dale, dale. Dale. Por favor, Emilio. No, mira, el tema me parece bien importante por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque lamentablemente el tema, sobre todo con la elección en los Estados Unidos, ha tomado para los conservadores y para los demócratas, se ha politizado enormemente. Hay una cosa que me angustia un poco. Bueno, es muy triste Ajá. como en Estados Unidos Sí, politizan todo, llegaron a politizar el COVID, o sea, sí, sí, no, que cualquier cosa. yo no lo podía creer yo No, no, pensaba es que, así, porque yo es lo así. pensaba, un virus, algo nos ha atacado a los humanos, no, más bien como que nos vamos a unir en contra de, no, no, joder, no, No, no fue no. así. Bueno, pero lo que me preocupa es que hay una aventura, si tú quieres, vamos a llamarla de esa manera, que me preocupa desde hace tiempo, que trata de desvirtuar la ciencia en general, pero es muy pronunciada en el caso climático. Por supuesto que en ese caso hay una serie de intereses económicos que desean desprestigiar a toda
aproximación científica al tema climático para poder decir que, bueno, que no, que eso es un hoax, como es el caso de Donald Trump, que decía que el cambio climático era un hoax, y, eh, y han gastado dinero en videos y muy bien hechos y en científicos que refuten y que digan cosas como que, pero es que el cambio climático siempre ha existido. Lo que es verdad, el cambio climático siempre ha existido, por Dios. De eso no es de lo que se trata cuando se critica el problema. De lo que se trata es que nosotros los humanos, que somos responsables en buena medida por el cambio del clima, como lo han sido otros organismos, ¿no? Recordemos que la oxigenación de la Tierra fue producida en parte por las cianobacterias y en parte por los mismos fenómenos geológicos. Y condujo a la primera gran extinción o una de las primeras grandes extinciones y dio origen a los seres que respiramos oxígeno. Pero eso fue un cambio climático fuerte producido por la vida. Nosotros hemos sido responsables de la eliminación de especies completas. Y el tema importante que le preocupaba, por cierto, a Fourier, que es uno de los primeros que ataca el problema, Fourier el matemático, es el hecho de que estamos emitiendo carbón a tasas demasiado altas, CO2, perdón, a tasas demasiado altas con mucha velocidad. Y hay una correlación, porque no puede decirse que es una relación directa, pero una correlación importantísima que no se puede ignorar entre el incremento de las temperaturas y esas emisiones. Ahora, ahí hay entonces unos problemas combinados que son distintos. Por un lado, está el tema de tratar de producir energías que no tiene nada de malo hacerlo, entre paréntesis, energías alternativas que independientemente del problema del cambio climático son importantes, porque pongámoslo de otra manera. Vamos a olvidarnos un momento del cambio climático y vamos a hablar desde el punto de vista de un país que tiene poquitos pozos petroleros y que dice, mira, a esta tasa, yo en 30 años me quedo sin petróleo, ¿qué hago? ¿Ok? Bueno, pero Entonces, hay algo que ocurrió empezó hace 2 años y ha hecho, o sea, Europa, la Unión Europea, digamos, había apostado por veintitantos años en tener comercio con Rusia para, para el la idea gas. era que comerciando, Sí. bueno, los intereses se alinean y entonces es mucho menos probable un conflicto. Cuando Rusia invadió Ucrania con las sanciones y tal, o sea, se dieron El cuenta efecto es que el contrario. El efecto es el contrario. era mucho más importante ser independientes energéticamente y Claro. entonces han invertido mucho más, o sea, se ha acelerado el cambio hacia estas energías, porque se compraba mucho Exactamente. gas y petróleo de Rusia Sí. en fin. Bueno, pero volviendo entonces al tema, ahí tú ves una combinación de problemas, porque un problema es que de per se es importante tener fuentes alternas de energía, independientemente del cambio climático. Per se es importante, ¿ok? Luego tienes el problema del cambio climático en sí, ¿ok? Y el problema del cambio climático en sí se puede atacar de varias maneras. Una de las maneras es, por supuesto, produciendo energía de las alternativas. Pero como bien apunta Amartya Sen, pero si, como se prevé, vamos todavía a depender en buena medida de los hidrocarburos, la otra cosa es ver cómo devolvemos el carbono a la Tierra. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos que de nuevo el carbono entre a, a la corteza, adentro de la corteza, que es donde estaba, ¿verdad? Y eso también se puede hacer. Digamos que Que es lo que llaman también hay captura de carbono, ¿no? captura de carbono. Entonces, es una cosa que también es importante. Es la otra forma de atacar el problema, que no es menos importante que el de la energía. Lo que pasa es que, claro, el problema de la energía es más apremiante, entre comillas, porque como muy bien dice uno de los videos, la demanda por energía crece enormemente todos los días. Así como crece la población enormemente todos los días, pues crece la demanda por energía, crece la demanda por electricidad, crece la demanda por más producción, etcétera, ¿no? Entonces, el problema tiene una doble arista. Está por un lado el problema de la producción de energías alternativas, como yo lo veo, que además es estratégicamente, yo les contaba la anécdota
que tuve, la experiencia que tuve en Southampton cuando me llamó el embajador, porque me pareció muy interesante y me parecía una apuesta muy buena para Venezuela, que por supuesto con este gobierno nunca existirá, que era, oye, no vamos a ser solamente un exportador de energía petrolera, vamos a exportar energía. Y ellos estaban interesados en ese momento en la exploración de energías alternativas, la energía nuclear y otras energías, y que Venezuela fuera un país que exportara energía. Eso me parecía una muy interesante propuesta que por supuesto se quedó enterrada en la historia, pero yo creo que todavía es una propuesta bien interesante. ¿Ok? Entonces tú tienes por un lado el tema de la producción de energía. Eso es un problema que la humanidad espera a resolver. O sea, recuérdate que en las visiones futuristas hay otras formas de aprovechar la energía. Por ejemplo, una de ellas es, ¿te acuerdas que cuando hablábamos en algún otro curso de la historia y había pues en los grados de las civilizaciones grado uno, grado 2, etcétera, y Carl Sagan fue uno de los que los hacía, ¿verdad? Entonces hay un grado en que la civilización aprovecha totalmente su estrella. Eso no era Asimov que decía Asimov era uno, pero otro que, era el que mismo Sagan y habían otros. Entonces hay un grado de la civilización donde tú aprovechas totalmente realmente la energía que está allí. Y hoy en día hay una nueva proposición que es usar la antienergía, o sea, el dark energy. ¿Ok? Y eso también está bien interesante porque está lleno el espacio de energía oscura, que es la antienergía, que es la energía que va contra la gravitación. Y esa también es otra proposición interesante. O sea, yo creo que la humanidad, en cuanto a la energía, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la organización necesita energía. ¿Verdad? La vida no puede existir si no se combate la entropía. Para combatir la entropía necesitas mucha energía. Todo lo antientrópico requiere un gran consumo de energía. Entonces, para mí es obvio que toda esa, me sabe a casabe lo que digan los gringos y los conservadores y broma, olvídate. La búsqueda de energías alternativas per se debe ser un tema que le tiene que interesar a la humanidad y en el que tiene que invertir la humanidad, como tiene que invertir en los viajes al espacio, como tiene que invertir en los telescopios, no importa lo costoso que sean, como tiene que invertir en los superciclociclotones y toda esa broma. Eso es así, porque ese es el camino hacia el futuro. Lo demás es taparse los ojos, digamos, con tratar de tapar el sol con un dedo. Y que por otro lado, tienes el otro problema, que es cómo haces tú para que el impacto, no solo de la humanidad, sino de la vida en general, en el ecosistema, ¿verdad?, pueda controlarse para evitar, sobre todo, nuestra propia extinción. ¿Ok? Siendo egoístas, es nuestra propia extinción la que tenemos que evitar, ¿verdad? Porque las pobres cianobacterias no tenían manera de darse cuenta que ellas estaban yendo hacia su extinción cuando empezaron a oxigenar a la Tierra, ¿verdad? Este, un animal depredador que elimina a su presa totalmente, bueno, se extingue también y no se da cuenta. Pero nosotros claro, tenemos no, la ventaja de que nos damos esos cuenta. animales no estaban conscientes Exacto. Del, de, del, de la, del ecosistema, digamos. sí, y no, y de que tú no puedes matar a la gallina de los huevos de oro, ¿ok? Sí, Entonces, pero nosotros sí. Y fíjate que la gente habla de eso y nos hemos olvidado, por ejemplo, del problema de los ríos. Europa prácticamente se ha quedado sin grandes ríos fuertes que todavía tenemos en Latinoamérica, que generan gran potencia hidroeléctrica, que por cierto es energía barata, que no se mencionó porque es tradicional, pero no la vi en ninguno de los videos. ¿Quién mencionó una represa como el Guri? ¿Quién mencionó las bueno, represas de electricidad? sí, es que como es tradicional, o sea, sí, pero es Sí, renovable. Sí, o pero sea, es energía sí, alternativa, es energía barata, es una sí, energía sí. más barata y más Es la más fácil de barata. producir que la de las olas del mar. Claro, bueno, por eso es que eso Ahora, digamos, es una industria no es una consolidada. alternativa para Holanda, no es una alternativa para Holanda Claro, porque estos países se quedaron sin los ríos rápidos porque lo destruimos, los destruimos, los humanos destruimos esos ríos rápidos en Europa. ¿Cómo? Con la agricultura, ¿verdad? Pero Nosotros sin destruimos, agricultura no comemos. ¿verdad? Exacto.
Entonces, por ejemplo, es muy interesante en Holanda, donde estuve, yo fui precisamente a ver, porque me parecía muy interesante todos esos experimentos que ellos están haciendo. Ellos sí están experimentando desde hace mucho tiempo con el tema de las mareas, con el tema del oleaje, con el tema, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa Bueno, necesidad, la eólica. la eólica, etcétera. No, allí desde hace años, cónchale, los molinos son viejitos en Holanda, siempre típico era tú ibas a Holanda y pensabas en Holanda y eran los molinitos de viento. Los molinos de viento son muy viejos como una forma alternativa de energía. Pero claro, ahora estamos hablando de supermolinos de viento, cuando estamos hablando de estas nuevas estructuras eólicas, que son un molino de viento mucho más sofisticado, pero son. Entonces, como te digo, por eso hay dos problemas distintos para mí. ¿Que están relacionados? Sí. ¿Que es importante esa interacción? Sí. Pero una cosa es la necesidad de generar nuevas fuentes de energía y otro problema es cómo hacemos con el cambio climático. Que una, por supuesto, impacta enormemente a la otra, sí. Pero como dice Amartya Sen, y yo soy uno de los que apuesta a eso, yo estoy seguro que nosotros como humanidad encontraremos formas de revertir el problema, como se ha logrado revertir el problema de los huecos de ozono. Vamos a encontrar formas de revertir el problema y devolver el carbono a la Tierra. Yo estoy seguro de eso. Sí. Bueno, me has hecho pensar que debería buscar. Bueno, me has dado ideas de otros temas para buscar. Sí, vamos a hacer otra sesión de esto porque es un tema súper complejo y súper muy importante, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Eh, A ti, a entonces, todos. Sí, ya que Buen disfruten fin de semana. el fin de semana. Chao, igualmente. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Perfecto. chao. Chao. Saludos. Ok, saludos a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Bueno, Saludos. Jorge, estuviste muy callado. Sí, hoy Jorge, yo estoy preocupado porque Jorge hoy no habló. No, no, tenía mucho que oír. También se aprende oyendo. Bueno, también se aprende más oyendo que hablando. Es verdad. Sí, Aun cuando hablando algunas veces se aprende. Claro, porque si te escuchas a ti mismo. Claro. Ok, Bueno, bien, Hay gente chao. que habla sin Gracias. escucharse a sí mismo. Claro. ok, Ok. Bye Dale chao, bye. pues, chao. hasta luego. chao.